Béisbol. Es un deporte de origen estadounidense en el que los equipos compiten para anotar carreras golpeando una pelota lanzada y avanzando alrededor de las bases. El béisbol, del inglés baseball, de base, y ball, pelota, también llamado béisbol o juego de pelota, es un deporte de equipo jugado por dos equipos de 9 jugadores cada uno. Es considerado uno de los deportes más populares en República Dominicana, Panamá, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Curazao, Aruba, Japón, Nicaragua, Puerto Rico, Taiwán, México y Venezuela, y no tan popular, pero con una cantidad importante de aficionados, en países como Canadá, Australia, Sudáfrica, Colombia, China, Países Bajos, Nueva Zelanda e Italia. Los países considerados potencias de este deporte se encuentran en América, Norte y el Caribe, y se juega en un gran campo cubierto completamente por césped natural o artificial, con excepción de una zona llamada línea del corredor, donde los jugadores de la ofensiva corren para alcanzar las bases ubicadas en los vértices del área cuadrangular llamada diamante, y anotar así como el área del lanzador, donde el terreno es una loma de tierra. El objetivo del juego es golpear una pelota con un bate, batear, desplazando la pelota a través del campo y correr por el campo interno de tierra, infield, buscando alcanzar la mayor cantidad de bases posibles hasta dar la vuelta a la base desde donde se bateó, home, para lograr anotar el tanto conocido como carrera. Los jugadores defensivos, mientras tanto, buscan la pelota bateada para eliminar al jugador que bateó la pelota o a otros corredores, antes que estos lleguen primero a alguna de las bases o consigan anotar la carrera. Véase reglas para más detalles del juego. El equipo que anote más carreras al cabo de los 9 episodios, llamados innings, o entradas, que dura el encuentro, es el que resulta ganador. Si al término de las 9 entradas regulares persiste un marcador igualado en carreras, el encuentro se extiende cuanto sea necesario para que haya un ganador, ya que según las reglas básicas del juego no existe el empate, permitido solo en ligas amateurs e infantiles para limitar el desgaste de los jugadores. A diferencia de otros deportes que se juegan con pelota, tales como el fútbol, al que también se le conoce como balompié, o el baloncesto conocido también como básquetbol, a pesar de que la palabra, béisbol, podría traducirse al español, la costumbre de utilizar el término inglés se debe a la sensación de un nombre fonéticamente extraño. La traducción tendría que ser pelota base o bola base, aunque en algunos países de habla hispana se le acostumbra denominar de forma coloquial como el juego de pelota o sencillamente pelota. Por otro lado, una de las características que diferencian al béisbol de otros deportes de conjunto, es que en este, la defensa es la que tiene la pelota, aparte de que las anotaciones las determinan los jugadores del equipo a la ofensiva y no el equipo contrario. Historia. Está claro que el béisbol moderno se desarrolló en Estados Unidos, aunque el origen exacto del juego es difícil de determinar. La mayoría de los estudios creen que el béisbol evolucionó desde una variedad de juegos similares. Una leyenda popular cuenta que Abner Doubleday, quien llegó a ser oficial del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil Estadounidense, 1861 a 1865, inventó el béisbol en Cooperstown, Nueva York, en 1839. Aunque no existe en la actualidad ningún apoyo para este mito, el Salón de la Fama y el Museo Nacional de Béisbol se encuentran ubicados en Cooperstown. Orígenes del béisbol. Existen evidencias de que se han practicado juegos con un bate y una bola desde los primeros albores de la civilización. Las culturas antiguas como Persia, Egipto y Grecia, practicaron juegos con un palo y una bola para divertirse y como parte de ciertas ceremonias. Juegos de este tipo se extendieron durante la Edad Media por toda Europa y se hicieron populares en variadas formas. Los europeos introdujeron juegos similares en sus colonias de América hacia el siglo XVI. Existen, a pesar de la versión popular del origen del béisbol creado por Doubleday, numerosas referencias a los términos béisbol y bat and ball en documentos de los primeros años del siglo XVIII.
3. El origen del béisbol en realidad debería ser definido como la evolución del béisbol, pues con base en lo que los historiadores del juego han venido encontrando, es una derivación del juego, stool ball, que data desde la Edad Media y, a su vez, el stool ball, proviene de juegos rituales practicados en el mundo antiguo. La primera referencia del término, baseball, se da en 1744, poco menos de 100 años antes de que Abner Doubleday supuestamente lo inventara en Cooperstown, Nueva York, en 1839. En 1744 surge en Inglaterra la primera evidencia impresa del juego béisbol, que fue publicada en un libro de pasatiempos infantiles. Entre ese año y 1796 surgen varias referencias más sobre béisbol en Europa, dando cuenta de un juego de pequeñas dimensiones jugado por niños. En 1796 se publican en Alemania las primeras reglas de baseball, lo que da cuenta de que, probablemente, en ese país ya se practicaba el juego. El juego emigra de Europa a América entre mediados y finales del siglo XVIII, llevado por los colonos ingleses que se establecían en el Nuevo Mundo. La primera referencia de un juego de béisbol en Estados Unidos data de abril de 1778, registrada en su diario por el soldado George Ewing: hice ejercicio por la tarde y en los intervalos jugué base. En 1786, el estudiante de Princeton, John Rea Smith, mencionó en su diario que, un buen día, jugué baseball sic, en el campus, pero fui batido porque fallé cacheando y golpeando la bola. Posteriormente, en 1791, se emite una prohibición en el pueblo de Pittsfield, Massachusetts, para preservar las ventanas de la nueva casa de juntas. Ninguna persona será permitida de practicar los juegos llamados wicket, cricket, baseball, fútbol, cat, fibes o cualquier otro juego de pelota, dentro de una distancia de 80 yardas de la referida casa de juntas. De cualquier forma, es a partir de la lista de reglas publicadas por Alexander Cartwright en 1845, conocidas como las Knickerbocker Rules, por ser las aplicadas por el equipo Knickerbockers, que se estableció y evolucionó la forma moderna del juego. El juego de Nueva York. El primer club organizado de béisbol fue formado en 1842 por un grupo de jóvenes en la ciudad de New York, encabezado por Alexander Cartwright, que llamó a su club New York Knickerbockers Baseball Club. Los Knickerbockers desarrollaron un conjunto de 20 reglas, publicadas por primera vez en 1845, que se convirtieron en la base del béisbol moderno. El 19 de junio de 1846, los Knickerbockers jugaron el que está considerado oficialmente como el primer partido de béisbol moderno. Se enfrentaron a otro equipo llamado New York Club, en lo que es ahora Hoboken, Nueva Jersey. El estilo de juego de los Knickerbockers se extendió rápidamente durante la década de 1850, se fundaron clubes de béisbol por toda Nueva York adoptándose nuevas reglas. A finales de esa década, la popularidad del juego se había extendido más allá de la ciudad y empezó a conocerse como el juego de Nueva York. El New York Game se popularizó durante la Guerra Civil estadounidense, cuando los miles de soldados de la Unión, que venían de la ciudad de Nueva York, lo practicaban en los lugares por donde viajaban. Al finalizar la guerra en 1865, el juego se había convertido en la variedad más popular de béisbol en todo el país. Poco después, el nombre de New York Game desapareció y se llamó simplemente béisbol. Las ligas negras. Editar. Desde mediados de 1880 hasta mediados de 1940 no se incluyeron en las grandes ligas a jugadores de color. En su lugar, se crearon equipos formados solo por jugadores negros que formaron ligas, llamadas ligas negras. Una de las más conocidas fue la Negro National League, que se formó en 1920. Jackie Robinson, uno de los jugadores más importantes de la Negro League, llegó a ser el primer jugador negro en las ligas mayores modernas, cuando fue fichado por los Brooklyn Dodgers, en 1947. Robinson llevó a los Dodgers hacia la victoria en el campeonato de la Liga Nacional y fue proclamado novato del año.
A pesar de enfrentarse con sectores intransigentes y fanáticos, su extraordinaria actuación y comportamiento sobre el terreno ayudaron a superar los prejuicios raciales, y pronto otros jugadores negros se incorporaron a las ligas mayores. Otro memorable jugador fue Leroy Robert Satchel Paige, que fue el primer jugador de color en ser aceptado en el Salón de la Fama del Deporte. Expansión de las Grandes Ligas. Editar. Varios equipos de las Grandes Ligas se trasladaron durante la década de 1950. El primero, los Boston Braves, se trasladó a Milwaukee en 1953 y luego a Atlanta en 1967. Otros cambios clave ocurrieron en 1958, cuando los Brooklyn Dodgers se marcharon a Los Ángeles y los New York Giants se fueron a San Francisco y extendieron el mercado de las ligas mayores por todos los Estados Unidos. El béisbol profesional se hizo tan popular que muchas ciudades pidieron permiso para crear nuevos clubes, hasta llegar a los 30 equipos que conforman las Grandes Ligas en el presente. Un momento desgraciado para el béisbol llegó en la década de 1990. Los jugadores consideraron que no estaban siendo suficientemente recompensados por los propietarios de los clubes, por lo que iniciaron una huelga en septiembre de 1994 que duró hasta mayo de 1995, provocando que se cancelara la postemporada de las Grandes Ligas por primera vez desde 1904 a 1987. Orígenes del béisbol en América Latina. Antecedentes. Cuando los españoles llegaron a Cuba, que por nombre le pusieron Isla de Juana, por la hija de los reyes católicos de España, el 24 de octubre de 1492 encontraron a los aborígenes cubanos practicando un juego al que ellos llamaban batos, el cual se jugaba con una pelota hecha de resina de árbol que se golpeaba con cualquier parte del cuerpo excepto las manos. Asimismo, en el México prehispánico se practicaba un juego de palo y pelota del cual sobreviven vestigios en pintura mural en Teotihuacán y Las Higueras, Veracruz, así como en figurillas en barro halladas en la zona de Nayarit, México. También, en la época de la colonización española, este juego se llamó Gato Viejo, donde se reunían jóvenes del movimiento independentista en contra de la corona española.